¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase con lo que son las clases virtuales. Y pues rezando a Dios que todos ustedes se encuentren muy bien de salud en casa junto con sus familiares, pues, ¿no? Ya pues esta semana vamos a empezar con lo que es razonamiento matemático. Vamos a ver problemas sobre 4 operaciones. Vamos a tratar el cálculo de dos números conociendo su suma y su diferencia. Si ningún problema se tienen como datos la suma, que la vamos a reconocer como S, y la diferencia, que es D, de dos números, entonces se puede utilizar las siguientes relaciones para calcular dicho número. Fíjense. Para hallar el número mayor, vamos a utilizar la siguiente relación. S más D sobre 2, o sea, la suma más la diferencia sobre 2. Y el número menor, S menos D sobre 2, la suma menos la diferencia sobre 2. Vamos a ver un ejemplo. Tres amigos, Pablo, Mario y Luisa, se encuentran después de mucho tiempo y conversan sobre las acciones que realizan en su casa para mostrar respeto por sus padres. Mario desea saber la edad de sus amigos, por lo que le pregunta a Luisa y ella responde: la suma de nuestras edades actualmente es 28 y cuando yo nací, Pablo tenía 4 años. ¿Cuáles son las edades de Pablo y Luisa, respectivamente? Perdón, de Mario y Luisa sería acá. Perdón, de Pablo y Luisa, ¿no? Hablamos, las edades de Pablo y Luisa. Entonces, dice, si sea P la edad de Pablo y L la edad de Luisa, donde P es mayor a L. Por datos se tiene que la suma es 28 y cuando Luisa nació, Pablo ya tenía 4 años, entonces la diferencia de las edades va a ser 4. Entonces yo digo que D va a ser 4. Por lo tanto, yo aplico la fórmula. Como Pablo es el menor, la edad cuando Pablo es el mayor, la edad del mayor va a ser ¿qué cosa? La semisuma, ¿no? La suma más la diferencia sobre 2. 28 más 4 entre 2 sería 16. Y Luisa sería la menor. Entonces yo digo suma menos diferencia sobre 2. 28 menos 4 entre 2. Y esto me da 12. Entonces las edades de Pablo y Luisa son 16 y 12 respectivamente. Siguiente ejemplo. Esther y Ana han logrado juntar 190 soles. Además se sabe que Ana tiene 60 soles más que Esther. Determinar la cantidad de dinero que tiene cada una. Sea E la cantidad de dinero que tiene Esther y A la cantidad de dinero que tiene Ana. Entonces, por dato, yo sé que la suma de las dos cantidades es ¿cuánto? 190, ¿no? Porque me dice ambas tienen 190. Y además digo que se sabe que Ana tiene 60 soles más que Esther. Entonces la diferencia de ambas sería 60. Entonces yo digo, Ana, que es la que tiene más, porque tiene 60 soles más, sería 190 más 60 sobre 2, que me da 125. 190 más 60 sería 250 entre 2, 125. Y la edad de Esther es 190 menos 60 sobre 2. 190 menos 60 sería 130 entre 2, 65. Luego Ana tiene 125 soles y Esther 65 soles. Ahora, ya hemos aprendido cómo calcular sabiendo la suma y la diferencia. Pero ahora, cálculo de dos números conociendo la suma y su cociente. Cuando hablamos de cociente, ¿qué estamos refiriéndonos? A una división, ¿verdad? Si en un problema se tienen como datos la suma y el cociente de dos números, se utiliza las siguientes relaciones para calcular dicho número. Para hallar el número mayor, sería la suma por el cociente entre el cociente más 1. Y para hallar el menor, sería la suma entre el cociente más 1. Solo la suma. Aquí vamos a ver un ejemplo. Daniel y Willy coleccionan figuritas de los jugadores que participaron en el Mundial de Rusia 2018. Cierto día, entre los dos cuentan 130 figuritas. Además, la cantidad de figuritas que tiene Willy es la 12ª parte de la que tiene Daniel. ¿Cuántas figuritas tiene cada uno? Miren, sea D la cantidad de figuritas que tiene Daniel y W la cantidad de figuritas que tiene Willy, donde Daniel se supone que tiene más porque Willy tiene la 12ª parte, dice Daniel.
Entonces, por dato, yo sé qué cosa, que la suma es 130. Y fíjense, miren, ve, Willy tiene la 12ª parte de Daniel, o sea, sería 12, Daniel entre 12 sería lo que tiene Willy, ¿verdad? Y fíjense, yo este 12 lo paso a multiplicar y este Willy lo paso a dividir y me quedaría Daniel sobre Willy es 12. ¿Y Daniel sobre Willy qué es? Es el cociente entre Daniel y Willy, es 12. Se deduce que Q es 12. Ahora, para hallar lo que tiene Daniel, que es el mayor, sería la suma por el cociente entre el cociente más 1. Suma por cociente 130 más 12 sobre 12 más 1, que sería 13. ¿Sí? Primero sumo este 12 más 1, que sería 13, y ya ahí recién yo puedo simplificar este 130 con este 13 que está abajo. Y me va a dar 120. Y Willy va a tener la suma entre el cociente más 1, 130 sobre 12 más 1, 13, que sería 10. Entonces, Daniel tiene 120 figuritas y Willy tiene 10 figuritas. Otro ejemplo dice, en una reunión social hay 600 personas entre varones y mujeres. Además, se sabe que el número de varones es el quíntuplo del número de mujeres. Determina la diferencia entre el número de varones y mujeres que hay. Sea V la cantidad de varones y M la cantidad de mujeres que hay en una reunión. Donde los varones hay más, fíjense, porque me dice que es el quíntuplo, ¿sí? Es 5 veces más que las mujeres. Por dato, tenemos que la suma es 600, porque en la reunión hay 600 personas en total. Y los varones es igual a 5M, ¿sí? 5 veces las mujeres. Este M pasa a dividir y yo sé que el cociente, ¿cuánto es? El cociente es 5. Entonces Q es 5. Y nada más reemplazo. Los varones serían 600 por 5 entre 5 más 1. Que al resolver me va a salir los varones 500. Y las mujeres serían 130, ¿sí? Que es la suma. Fíjense, y las mujeres sería la suma, que es 600, entre 5 más 1, ¿verdad? 600 entre 6 me daría la suma 100. Entonces me piden la diferencia entre el número de varones y mujeres. Los varones, que son 500, menos las mujeres 100, me darían 400. Ahora tenemos el cálculo de dos números conociendo su diferencia y cociente, ¿sí? Cálculo de dos números conociendo su diferencia y su cociente. Si ningún problema se tienen como dato la diferencia de y el cociente Q de dos números, se pueden utilizar las siguientes relaciones para calcular dichos números. Para hallar el número mayor, D por Q entre Q menos 1, y para hallar el menor, la diferencia entre Q menos 1. Aquí vemos un ejemplo. Carolina y Félix tienen sus puestos en una feria escolar del centro de Lima. Cierto día ella vende 300 cuadernos más que él, sí, que Félix. Además, Félix vendió la 7ª parte de lo que vendió Carolina. ¿Cuántos cuadernos vendieron entre los dos en total? C es lo que vendió Carolina y F es lo que vendió Félix. Ahora, C, Carolina vende más que Félix. Por tanto, tenemos que la diferencia es 300 y que el cociente, fíjense, es 7. Entonces, C, Carolina, es igual a D por Q entre Q menos 1. 300 por 7 entre 7 menos 1, que sería 350. Y Félix va a ser la diferencia entre Q menos 1. 300 entre 7 menos 1, que sería 6. 300 entre 6 sería 50. Entonces, ¿cuánto vendieron ambos? 350 más 50 sería 400 cuadernos. Listo, chicos, eso ha sido todo. Ahora sí, ustedes pueden desarrollar las páginas de su libro de razonamiento matemático, la 60 y 61, nivel 1. Cuídense mucho, no se olviden de no salir de casa y además no hay que recibir visitas ahora.